acá vamos a aplicar en este pedacito y vemos que está con lo justo, ¿sí? Está con lo justo en el sentido de que no copia. Este punto, si yo utilizo un plástico, una bolsa de PER, un plástico negro de 200 micrones, no conviene. ¿Por qué? Porque va a copiar mis dedos, ¿sí? Entonces por eso es importante, si quiero tener terminaciones lisas, hacerlo de esta manera. Y bueno, entonces vemos que podemos seguir aplicando. Lo importante es que pueda ejercer un poco de fuerza para poder alisar. Entonces lo voy a mojar un poquitito, fijémonos cómo se comporta. La idea es que vamos a hacer ahora es poder aplicar estos revoques gruesos finos que estuvimos preparando. Y cómo es, la idea es que podamos saber que estamos aplicando sobre estos bulines, sobre estos listones. Vamos a aplicar parados en vertical con la idea de poder hacer guías, ¿sí? Poner uno acá y otro acá, sabiendo que la estructura está a nivel. Vamos a colocar y vamos a aplicar con regla. Para hacer eso vamos a avanzar un paso y vamos a descubrir, por ejemplo, vamos a descubrir estas partes, ¿sí? Entonces estas partes van a ser puntos de encuentro para que sepan y ya lo prevean y lo vayamos replicando en lugares. ¿Por qué? Porque esto cuando después le apliquemos vamos a poder cubrir el nivel. Entonces, una vez que lo repliquemos acá y en esta distancia, 70-80 centímetros, que lo va a permitir la comodidad de poder reglear, hacer la acción de reglear. Y eso más o menos lo da entre 60, 70, 80 centímetros ese espacio. Bien, sabiendo esto, es que como pueden ver, acá se cubrió más o menos unos 5 milímetros a 1 centímetro en algunos lados. Bueno, un poco más en algunos lados, 1 centímetro promedio, más o menos. Cuando pongamos los listones, el listón mide... ¿hay un pedacito de listón ahí? Por favor, un pedacito. Gracias. El listón mide 2,5, ¿sí? Entonces... Sí, gracias. Ahí está que sí. Entonces, gracias. Al tener esta medida, vamos a colocarlo acá, ¿sí? No va a estar apoyando en ningún lugar. Y esta misma manera para luego poder reglear, ¿sí? Esos puntos no es necesario clavarlo en todos los lugares, sino acá podría ser 1, 2 y 3 para que después se pueda palanquear fácil, ¿sí? Y no copiar a regla, no copiar a esto, que llega a esto. ¿Por qué? Porque si nosotros ahora ponemos este revoque y llega a esto, cuando yo lo saque va a copiar eso. Y cuando se seque va a ocurrir esto, que es natural ahora, por el hecho que acá hay un bulín, un listón, y que, como decíamos antes, el barro se contrae, se expande, se contrae luego, la madera se expande y se contrae esto cuando está mojada. Entonces, eso para saber eso. Bien, ¿cómo es que vamos a mandar este revoque o pre-revoque? ¿Sí? De la siguiente manera. Tenemos el barro que se preparó, que era una parte de arcilla en estado de crema, por 4 cernidas, y una vez que se hizo en estado de crema le agregamos una parte de ese pasto cortito, 3 a 5 centímetros de la moa, y lo que hacemos, como decía antes, mojamos la herramienta para que no quede pegada acá, ¿sí? Entonces, esto se hizo ayer, por ejemplo. Lo que les decía, que por más que se haya hecho ayer o en una semana, hay que mojar, ¿sí? Ya está húmedo, pero eso va a ayudar al agarre. Una vez que se mojó, si hubiese estado todo seco, se moja todo, ¿sí? Entonces, contamos con este revoque, este mismo revoque, que podemos agregar un poco de agua más, como para que corra, y con la mano o con el fratacho podamos aplicarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en estos lados, en esos lugares, el barro se va a terminar metiendo y no sirve de anclaje. Como charlamos ayer, justamente esto en la albañilería moderna, convencional, se termina rayando después. Entonces, una vez que nosotros tenemos así de sucio, ¿sí?,
que no fue tan perfecto, parejo, digo. Entonces mojamos el fratacho y luego colocamos una cantidad que esté acorde, que tenga estos centímetros, 5 a 10 más o menos, para que cuando en el momento de aplicarlo, viéndolo de costado, con un ángulo de manera zigzagueante, por ejemplo, no se nos caiga el barro, ¿sí? Entonces lo aplicamos de esa manera. Y cuando ya van unas 3 veces aproximadamente, 3 a 4, mojamos de nuevo para que el material corra de la mejor manera, ¿sí? Entonces lo que hago es trabajar un sector, ¿sí? Un punto, porque el fratacho me va a permitir poder hacerlo. Te voy a pedir acá un poquito más, ahí, por favor, de grueso fino. Gracias. De aquí. Gracias. Entonces lo que vamos haciendo, fijémonos, salvo. Lo que vamos haciendo es encontrar un punto. ¿Para qué? Para que luego de ese punto, de todo esto que hemos hecho, gracias. De todo esto que hemos hecho, poder seguir expandiendo y continuando, ¿sí? Entonces, terminamos acá. Entonces, acá más o menos tenemos aprox, contando entre 1,5 centímetros a 2 aproximadamente, porque le estamos dando tiempo a que después coloquemos las reglas y que podamos corregir, ¿sí? Entonces, si ya hicimos esto, ¿cuál va a ser el próximo paso que debemos hacer? Es copiar esto mismo hacia los costados. ¿Cómo es? Replicamos de nuevo lo mismo. ¿La regla llamás a los listones? A los listones, y luego la regla es metálica, sí. O podemos usar un listón también. Entonces entonces vemos que al apoyarlo hay una diferencia. Entonces voy dándole hasta poder unir. Y ahí lo puedo trasladar a donde quiera. Fijémonos. Y ya puedo trabajar el metro cuadrado que quiero y poder hacerlo de esa manera, ¿sí? ¿Consultas, dudas por el momento? Vos hablaste de la faja que vamos a hacer con la madera. Sí. No llegar hasta la madera. Sí. Digamos que llegamos con el material hasta ahí, hasta bien. El costadito. ¿Se acuerdan que yo si la dejás ahí me viene perfecto para hablar? Que les contaba que no hay que dejarlo tope, ¿verdad? Sí. Si esto está fijo, cuando esté fijo, voy a hacerlo ahí para que me dé la fijidad. Si yo llego ahí, lo que vamos a hacer, ¿cómo es que trabajamos esos bordes, esos laterales? De la siguiente manera. Sí, pero en realidad lo que quiero mostrar es que lo que le voy a dar es rugosidad, es rusticidad, ¿sí? Fijémonos. Fijémonos esto. Quedó así, rústico. Bien. Así nos va a quedar, que nos quede así. ¿Por qué? Porque cuando yo lo saque, esa rusticidad, esa rugosidad va a hacer que el material que entre ahí se adhiera y se agarre todo mejor. Y no quede copiado de esa forma como estaba. Así que regular queda. Y mira, ya deja de que lo dejaste ahí. Mira, llegamos casi unos 5 milímetros a 1 centímetro falta aprox. Y a la hora de sacarla es golpeándola también así. A la hora de sacarla, por eso les contaba que pongan pocos clavos uniendo para que palanqueamos con un martillo lo menor posible y sacamos. Si nosotros necesitamos 2,5, podemos ponerle así como tuf y después pasarle. Bueno, es que yo arranqué con la mano, ¿no? Estoy imprimando. Sí. Bueno, vamos a suponer cómo puedo hacer eso
para quien lo quiera ejercer con la mano, Claro. bueno, el mismo efecto, me mojo las manos para que cumpla el efecto de un fratacho. Entonces yo agarro, lo puedo alargar y no me quedo con material. Entonces cada tanto, como les mostraba antes, lo voy a tener que mojar. Entonces, y otra cosa que me da para explicar es esto. Si a mí el día me queda así, le hago esto, lo terminamos de esta manera. Ajá. ¿Sí? Para que pise ahí. Para que después esto apoye y no quede cortado. Bien. ¿Cómo es con la mano? Primero hacemos como ese imprimado, ensuciado. Tirando, sí. Me gusta. A mí también queda. Y ahí terminamos el- No sé si queda agarrado. A ver, vamos a ver qué pasa. Ah, Sí, el tiempo. y sí, mira. ¿Sí? Entonces, se puede comportar como un fratacho, ¿sí? Y lo mismo. Ahí va. Queda igual de apretado que con el fratacho. No, porque lógico, la fricción, ahí vos te va a hacer ejercer que sea más manual y más tiempo para poder lograr eso que de una pasada. Entonces te sirve, fíjate lo que puse recién, te parecía muy rugoso, mira cómo se complementó. Bien. Para un lado, para el otro. Lo importante es darle un ángulo. Es un ángulo. Si nos ponemos la pared en este sentido, no va así porque hace efecto sopapa. Entonces tiene que dar un ángulo para que corra. Lo que vamos a ver ahora es justamente cómo poder alisar este revoque grueso fino, ¿sí? Alisado. Y una vez que ya aplicamos y llegamos al grosor, ¿sí? Acá para poder mostrar, sabemos que falta volver a aplicar y poder llegar a esos 2,5 centímetros, pero en nociones prácticas, en función práctica, perdón, lo que vamos a hacer es con estas plásticos que lo sacamos de agua destilada. Entonces tenemos un lado que es liso y otro lado que es más rugoso, y justo me lo da la pintura en sí. Entonces, para no trasladar esa pintura, también hay algunas que se trasladan, lo hacemos del lado que es más liso, ¿sí? Y bueno, de esa manera es como nosotros tenemos de saberes tocando el material y sabiendo que no se copia la forma, que no se copia mi mano, ¿sí? Entonces cuando llegamos a eso, vamos a ir en seco y ver en función de esa prueba práctica si necesitamos mojar esta o no, porque quizás está ahí con lo justo de agua y va a ser mucha agua. Bien. Y vamos a poder elegir esperar y demás. Entonces una vez eso, lo que hacemos, vamos a probar, ¿sí? Acá vamos a aplicar en este pedacito y vemos que está con lo justo, ¿sí? Está con lo justo en el sentido de que no copia. Este punto, si yo utilizo un plástico, una bolsa de PER, un plástico negro de 200 micrones, no conviene. ¿Por qué? Porque va a copiar mis dedos, ¿sí? Entonces por eso es importante, si quiero tener terminaciones lisas, hacerlo de esta manera. Y bueno, entonces vemos que podemos seguir aplicando. Lo importante es que pueda ejercer un poco de fuerza para poder alisar. Entonces lo voy a mojar un poquitito, fijémonos cómo se comporta. Y bueno, y así lo vamos alisando. Y esta terminación la podemos llevar a más lisa o dejar ahí, terminar de peinar las irregularidades, ¿sí? La primera función es sacar esas irregularidades y después, en función de lo que nosotros vayamos necesitando, es decir, bueno, yo no quiero pintarla, quiero dejarla a modo de bruñido y lo voy trabajando conforme el tiempo, ¿sí? Entonces, pero si queremos pintarla como va a ser la función, esta textura, esta terminación que le estamos dando final ahora, es la que deberíamos copiar en toda para de esa manera poder hacerlo, ¿sí? Así, esa textura que está es bárbara para que haga una pintura densa. Entonces fijémonos cómo esas texturas, esos desuniones se van unificando, ¿sí? Esta herramienta lo que hace es poder unificar esto y se comporta, para mi modo, mejor que una llana. Fijémonos acá, por ejemplo, porque
mejor que una llana, porque es flexible, porque es más económica, porque es más amigable con el entorno, y bueno, y es fácil de hacer. Así que bueno, la idea es que podamos llegar a lograr esto para que de esa manera poder aplicar luego la pintura. Genial. Gracias. Bueno. Es rectangular, que